Em, Gracias, Presidenta. Bueno, hoy nos queremos referir al tema de los recursos del Gobierno Nacional a las intendencias. Este es un tema que ya ha sido tratado por algunos compañeros ediles. Es un tema sumamente importante y que tiene sus complejidades y muchos claroscuros que intentaremos develar en el transcurso de esta intervención. En consonancia con la lógica de ajuste en todos los ámbitos que ha demostrado el Poder Ejecutivo, los fondos previstos constitucionalmente para los gobiernos departamentales aparentan ser menores, aunque fueron eliminadas las condicionantes de compromiso de gestión insertas en la propuesta original de la OPP, que obligaban a rebajar la masa salarial y a aumentar la contribución inmobiliaria. Desaparecida esa premisa, con los votos de los intendentes del Frente Amplio, se aceptó por unanimidad el planteo gubernamental. Lo que sí desapareció de la lista fue el Fondo Metropolitano, una inyección de recursos muy importantes para Montevideo y Canelones. Es importante recordar que, de acuerdo al marco institucional vigente, las intendencias y el Ejecutivo deben negociar un mes antes de que sea enviado el proyecto presupuestal del quinquenio al Parlamento. Ese plazo venció y en el caso de desavenencias es el Poder Legislativo quien tiene las potestades para resolver el monto final. La propuesta que el vicedirector de la OPP, José Luis Falero, hizo en ese momento a los intendentes consistió en mantener la transferencia del 3,33%, artículo 214 de la Constitución, del presupuesto del Estado, con un piso de 13.000 millones de pesos anuales, valor establecido en el año 2015. El Congreso planteó que el mínimo fuera de 15.600 millones, tal como le fue otorgado en el año 2019. Además, Falero, al igual que lo hizo Isaac Alfi, al señalar que no estamos en 2010 para pedir plata, en esta instancia descartó la demanda de los intendentes e indicó que los recursos estaban condicionados en su máximo a que se cumplieran los compromisos de gestión, que básicamente son dos: reducir la masa salarial en un 10% e incrementar la recaudación en un 7%, es decir, subir los ingresos por una mejora en la fiscalización o por un aumento de la contribución urbana y suburbana, ya que la rural es fijada por el Gobierno Nacional. Para las intendencias que no cumplieran con el compromiso de gestión, la alicuota de la transferencia que le correspondiere sería reducida a 2,94%, en lugar del 3,33% previsto inicialmente. Por otro lado, la OPP propuso incrementar el porcentaje que le corresponde a las intendencias en el Fondo de Desarrollo del Interior, pasando del 33 al 40% los recursos que puedan ejecutar los gobiernos departamentales. El 60% restante será utilizado por el Gobierno Nacional en obras de infraestructura que atraviesan los distintos departamentos. Asimismo, la OPP planteó incrementar los aportes para caminería, pero a cambio estableció la disminución de las partidas con destino al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, el SUSIVE, e iluminación. El martes 28 de julio hubo una negociación entre los intendentes departamentales en la que se estableció una hoja de ruta consensuada en el Congreso, a pesar de que eliminaba el Fondo Metropolitano, una inyección de recursos muy importante, como ya dijimos, para Montevideo y Canelones, que se presentó al Gobierno Nacional. El fondo quitado orillaba los 125 millones de pesos anuales, aunque existe la posibilidad de que su inclusión sea tratada en la Comisión Sectorial de Descentralización existente en la órbita de la OPP. En el consenso de la hoja de ruta se establecían recursos para combatir las asimetrías que podrían paliar en algo esa renuncia de fondos de los departamentos mencionados. El consenso de ese día recuperaba uno anterior de comienzos de julio, que fuera apoyado además por varios diputados de los departamentos del interior, por ejemplo, la totalidad de los parlamentarios canarios, con independencia de su pertenencia partidaria. Sin embargo, el miércoles 29 de julio la OPP volvió con otra propuesta, que en algunos aspectos
recoge parte de los reclamos del Congreso, como el piso mínimo que sería a partir del 2021, año en que entre en vigencia el nuevo presupuesto, de 15.614 millones de pesos. Pero de esa cifra se deducen los subsidios y subvenciones que otorguen los gobiernos departamentales y también los recursos asignados al Fondo de Incentivos para la Gestión de Municipios. Además, si ese monto resulta superior al 3,33% del nuevo presupuesto nacional, las intendencias tendrían que devolver parte de esos 15.614 millones de pesos. Por lo tanto, sería como el adelanto de un préstamo. En la reunión del Congreso del jueves se acordó y la OPP aceptó eliminar los compromisos de gestión planteados originalmente, sustituyéndolos por una necesaria administración austera. Precisamente, uno de los puntos más controvertidos en el planteo de la OPP eran los compromisos de gestión vinculados a la reducción de puestos de trabajo y a los contratos de tercerización, porque esa disminución de la masa salarial en medio de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia iba a acarrear más perjuicios en las poblaciones del interior. Además, si no se cumplía esa meta de bajar el 10% del rubro cero, las intendencias recibirían menos transferencias del gobierno nacional. Como es sabido, en algunas administraciones departamentales, los salarios se llevan el 60% del presupuesto. También el mandato de aumentar la recaudación en un 7% tenía sus complejidades y no solo dependía de la eficiencia en la gestión. Para muchas de las intendencias del interior, las transferencias desde el presupuesto nacional constituyen más del 40% de sus ingresos. Solo en las más grandes ese porcentaje disminuye, como en Canelones, que corresponde al 20%, que puede llegar al 25%, y en Montevideo al 10% de los ingresos. Las condicionantes planteadas desde la OPP están en sintonía con el espíritu de recorte que impregna al gobierno. El decreto 90-20 obliga a la Administración Central y recomienda a las empresas públicas reducir el gasto de funcionamiento e inversiones en un 15% de lo que tienen asignado para este año. Y se ha dicho por parte del elenco gobernante que el proyecto del presupuesto, que se debe presentar antes del 31 de agosto al Parlamento, tendrá la misma lógica que el decreto mencionado. El planteo de reducir la masa salarial en un 10% habría significado una rebaja en las remuneraciones o la disminución de la plantilla de trabajadores. Por ahora, eso quedó de lado. Si es un punto crítico de la solución, la eliminación del Fondo Metropolitano, que atendía a las necesidades de las intendencias de Montevideo y Canelones. La realidad de los uruguayos está cambiando. Este es un año difícil, se vienen tiempos complejos con desafíos muy grandes y en ese marco es que el rol que juegan los municipios y las intendencias es y será muy importante. Debemos aprovechar la fortaleza que tiene nuestro país y Canelones. Así que entonces, a estar atentos, alertas y unidos para defender estas mejoras y conquistas obtenidas en estos años. Así que muchas gracias, presidente. Queremos que estas palabras sean enviadas al Congreso Nacional de Ediles, a las comisiones de área metropolitana de la Junta Departamental de Canelones y de Montevideo y a la prensa acreditada. Muchas gracias.